Gerardo Alejandro Giraldo, estudiante de la UNAM, Acacias. Para este video voy a realizar la sustentación del trabajo final, propiedad y contaminación del suelo. Este trabajo final consta de una recopilación de las 3 fases de trabajo colaborativo. La introducción de este trabajo comenzamos con analizando las características físico-químicas del suelo, sabiendo que estas características tanto físicas como químicas nos definen el tipo de suelo, su composición, su proceso evolutivo de formación y la mejor alternativa de utilización del mismo para definir el mejor aprovechamiento del suelo. A continuación se desarrolla en torno a una problemática presentada con el suelo de la sabana de Bogotá, de vocación agrícola, utilizado para la vocación agrícola, donde se ve afectado por bajas producciones y acumulación de metales pesados, tanto en los tejidos vegetales de los cultivos como en la cosecha, en los frutos, lo cual puede traer consecuencias en la salud humana. Donde identificamos el problema, planteamos una hipótesis y proponemos una solución, un par de soluciones al problema de contaminación del suelo de la sabana de Bogotá. En una primera fase se realiza la clasificación del suelo mediante los siguientes parámetros. Lo clasificamos el suelo de acuerdo al orden taxonómico, a su textura, al pH y a la cantidad de materia orgánica. Pudimos encontrar los siguientes resultados. Para la sabana de Bogotá tenemos unos suelos franco-arenosos con un pH entre 5.5 y 6.5, un pH neutro podemos decir, con una carga de materia orgánica bastante significativa, suelos negros cerca a paisajes volcánicos, con gran retención de humedad. Entonces pudimos definir que estos son suelos andisoles y andisoles o andosoles. La contaminación del suelo agrícola de la sabana de Bogotá, según un análisis de los contaminantes encontrados tanto en las cosechas, en los frutos y en las esporas, en los vegetales, como en el suelo, son de cadmio, arsénico y plomo en más cantidad, posiblemente provenientes de las industrias que se desarrollan sus actividades en la zona y vierten el agua en las fuentes superficiales. Pero también tenemos que tener en cuenta que a estos cultivos se determinan también el uso de pesticidas, herbicidas e insecticidas, que los cuales traen que los cuales para descomponerse en el suelo hay unos bastantes que no son muy solubles al suelo, y se demoran en su descomposición en el mismo, entonces trayendo contaminación al suelo y trayendo y posiblemente conteniendo este tipo de contaminantes del suelo y ocasionando la disminución de las cosechas y la aparición en los frutos de este tipo de químicos, de contaminantes. Para una segunda fase, la hipótesis del problema de la contaminación del suelo. Tuvimos en cuenta varias opciones, tanto la opción de las fábricas que vierten sus aguas residuales a las fuentes superficiales, a las fuentes de agua superficiales que posteriormente sirven para el riego de estos suelos de uso agrícola de la sabana de Bogotá. Pero analizando más a fondo pudimos determinar de que los agroquímicos utilizados en los diferentes cultivos que se desarrollan en la sabana de Bogotá posiblemente son el factor determinante de la contaminación de los suelos por los contaminantes anteriormente descritos. Una vez obtenida y clasificada la hipótesis, planteamos una solución al problema de contaminación del suelo de la sabana de Bogotá, como es la fitodegradación y la fitoestabilización. La fitodegradación, ¿por qué? Porque es una forma de remediación del suelo económicamente barata para el campesino de la zona,
y esta se realiza mediante los mismos cultivos de los cuales se desarrollan en la sabana de Bogotá. La fotoestabilización de los suelos sedimentados que contienen metales pesados y hidrófodos orgánicos, los liberamos mediante fendicios o cultivos de manzana, naranja y mora, los cuales se pueden establecer dentro de la sabana de Bogotá, recuperando los suelos y librándolos de la contaminación de este tipo de contaminantes anteriormente descritos, como es el cadmio, el arsénico. Y durante el desarrollo del curso pudimos mirar varias alternativas de solución del problema de contaminación del suelo de la sabana de Bogotá. Aprendimos sobre las diferentes alternativas de descontaminación del suelo, como lo son las que dictamos en el estudio, como es la fitodegradación y la fotoestabilización. También pudimos definir los tipos de suelos mediante la taxonomía, mediante el pH, mediante sus características físicas, su color, su textura. Nos brinda la información de qué tan fértil puede ser el suelo y para qué tipo de cultivos podemos utilizarlo, o si son aptos para cultivos, para suelos agrícolas, o posteriormente otro tipo de utilización. No siendo más, termino mi discusión y recordando que mi nombre es Gerardo Alejandro Giraldo, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad UNAT. Nos apoyamos mediante una bibliografía de diferentes documentos, como de AGROES, Contaminación del Suelo, un archivo recuperado el 19 de octubre del 2016. Otro documento recuperado de los suelos contaminados con metales pesados. Y la solución mediante utilización de plantas y microorganismos rizosféricos. También mediante un documento de Rodman Gutiérrez, Prieto García y Francisco Juli, sobre la contaminación y la fitotoxicidad en plantas por metales pesados provenientes de suelos y agua tropical. Muchas gracias.